Se rió al oír, volverás a ir. Y un segundo después, lo imposible sucedió. Él no creía en milagros. Su vida se construyó sobre fórmulas, números y estrategias. Hasta esa misma noche. Cuando despertó, ya no podía caminar. Y unas semanas después, conoció a un chico que parecía salir de la nada y le ofrecía lo imposible. Él no sabía que esto no era solo una historia de curación. Esta es una historia sobre cómo a veces, para empezar a vivir, primero hay que perderlo todo. Stephen Clark siempre ha sabido calcular el riesgo. 30 años en el negocio le han enseñado una cosa: si controlas los datos, lo controlas todo. Conocía las estadísticas exactas de accidentes en las carreteras interurbanas. Sabía qué barrios era mejor evitar para estacionar y qué días de la semana era más probable que se cancelaran las reuniones de negocios. Incluso bebía café solo en aquellos establecimientos donde el flujo de clientes superaba las 400 personas al día. Esto significaba estabilidad, y estabilidad significaba calidad predecible. La vida de Steven fue planeada minuto a minuto. 29 de octubre, martes. Conducía su Mercedes Clase por la enero de 94, regresando de Madison, donde había estado negociando con potenciales inversores para un nuevo proyecto. La noche era fresca y la visibilidad era excelente. No escuchaba música y prefería el silencio. Todo parecía normal. Hasta que una camioneta que transportaba bloques de hormigón se desvió hacia el tráfico que venía en dirección contraria. No comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Al principio se escuchó un fuerte ruido de chirrido. Luego, un silencio ensordecedor. Luego el sonido agudo y ensordecedor del monitor cardíaco. Se despertó en el hospital. Había un hombre con una bata blanca parado cerca. Stephen intentó sentarse, pero no pudo. Miró hacia abajo, sus piernas estaban debajo de la manta, inmóviles. Intentó mover los dedos, pero nada. Señor Clark, dijo el médico con un ligero acento indio. Hicimos todo lo posible. Su médula espinal está gravemente dañada. El golpe aterrizó directamente en L1, L2. Tengo que decirte, las posibilidades de que puedas volver a caminar son extremadamente bajas. Stephen miró al techo. No respiraba. No grité. No hice ninguna pregunta, él simplemente se quedó mirando, como si su cerebro se negara a registrar lo que estaba escuchando. Un par de horas después, su socio de negocios vino a visitarlo y luego su hermana menor. Habló con todos con calma y en tono profesional. Incluso bromeó. Al tercer día le dieron el alta para rehabilitación en casa. Los médicos insistieron en la hospitalización, pero él se negó. No voy a quedarme en la cama hablando de aceptación. Todavía tengo cosas que hacer, le dijo a la enfermera que intentaba entregarle los datos de contacto del terapeuta. Han pasado 2 semanas. Su apartamento en el Upper West Side se convirtió en una isla de alienación. Se aisló de todos. Despidió a su chofer personal, se negó a renunciar y desconectó su número personal. Pedí comida a través de la aplicación, con instrucciones: dejar en la puerta, no llamar. Steven intentó no mirarse en el reflejo. El rostro se volvió extraño, barba canosa, párpados caídos, algunos ojos vacíos. Pero lo peor era que se sentía como un cerebro atrapado en un cuerpo que ya no obedecía. Nunca pensó que quedaría discapacitado. No él. No, Stephen Clark. Una mañana, al abrir su buzón, encontró un sobre extraño sin sello ni dirección. Tenía solo una palabra escrita: todavía puedes. Dentro había un hombrecito subiendo un tramo de escaleras. Dibujo infantil. Desigual, como si estuviera dibujado con rotulador. Lo tiró inmediatamente. Y luego lo sacó de nuevo y lo puso sobre la mesa de la cocina. No porque lo creyera, sino simplemente porque no tenía nada más que hacer en su agenda y el silencio en el apartamento estaba empezando a volverlo loco. Al día siguiente salió por primera vez. Sin objetivo. Solo para pasear en el cochecito.
Conduje un par de cuadras y noté cómo la gente miraba hacia otro lado, como si fuera contagioso. Al regresar, en la puerta de la casa, se fijó en un niño. Parece tener unos 9 años. Vestido con una chaqueta sucia y unos vaqueros desgastados. El rostro es claro, los ojos son oscuros y tranquilos. Se paró justo frente a la entrada y miró a Steven. ¿Eres Clark?, preguntó simplemente. Steven se quedó congelado. ¿Y tú quién eres? Soy Jamie. Me enviaron. ¿Quién te envió? Alguien que sepa. ¿Quieres volver a caminar? Steven se rió entre dientes. ¿Quieres ganar un par de dólares? Será mejor que vayas a un refugio. Allí te ayudarán. No estoy detrás del dinero. No lo vas a creer, pero tú irás. El niño extendió su mano. Había otra postal dentro. Allí estaba dibujado el mismo hombrecito. Pero ahora él estaba de pie. Y detrás de él había otra persona, una silueta más alta, con una mano extendida. ¿Quién es?, preguntó Steven, tomando la tarjeta sin darse cuenta. Se llama Ellie. Él puede ayudarte. Pero tienes que quererla tú mismo. ¿Y dónde está? Te lo mostraré. Pero no ahora. Piénsalo por ahora. Steven quería preguntar algo más, pero el chico ya había doblado la esquina. Condujo hasta allí, vacío. Ni rastro. Ni un trozo de papel. No hay ruido de calle. Tenía la sensación de que alguien lo guiaba y sabía exactamente hacia dónde. Esteban no creía en señales. Pensó que si veías algo que no existía, era hora de consultar a un psiquiatra. Pero desde el día que conoció al chico, algo en su interior pareció estancarse. No podía sacarse ni la voz ni la mirada de la cabeza. Especialmente la mirada. No apto para niños. Tranquilo, como la gente que ha experimentado demasiado. Se convenció de que era solo una coincidencia. ¿Qué escuchó el tipo sobre él? Tal vez lo vio en las noticias después del accidente, lo leyó en alguna parte. O, lo más probable, es que simplemente estuviera pidiendo limosna con una presentación original. Y las postales, cualquiera podría dibujarlas. Quizás incluso yo mismo. Pero pasó una semana y todavía tenía la segunda postal sobre la mesa. Lo coloqué al lado del primero. Observó. Por la noche. Silenciosamente. Sin explicación. Ya no respondía llamadas de socios comerciales. Escribieron: necesitamos aprobar el informe trimestral. El cliente de Atlanta está nervioso, no quiere mudarse sin usted. Es hora de que te pongas en la fila. Todos estamos esperando. Eliminó los mensajes. Abrí la computadora portátil y la cerré. Todo lo que antes daba un significado, ahora causaba una fatiga sorda. A veces pensaba, ¿para qué necesito piernas si no tengo dónde ir? Su enfermera era una mujer mayor llamada Emma. La contrató a través de una agencia, y ella aparecía por la mañana, traía el desayuno, ayudaba con la ducha y se iba a almorzar. Apenas hablaron. Emma no hizo preguntas, y por eso le pagó más de lo exigido. Un día ella preguntó: ¿has orado alguna vez? ¿En la iglesia? No. Creo en la realidad. Emma asintió. No volví a sacar el tema. Al día siguiente se despertó con olor a pastel de manzana. Lo dejó en la cocina, sin nota, sin explicación. Él no lo tocó. 10 días después de su primer encuentro, volvió a ver a Jamie. El niño se sentó en el escalón cerca de la puerta principal. Había un vaso de plástico con algún tipo de refresco cerca. Él esperó. Como si supiera que Steven saldría esa mañana. Has tardado demasiado, dijo Jamie. ¿Es esto un chantaje? Steven levantó las cejas. No. Es una elección. ¿Quién es este Eli? Él no es médico. Pero él puede curar. No porque sea un hechicero. Porque es real.
Hay cultistas en algún lugar del bosque, ¿verdad? ¿Qué? Debo ir a una tienda de campaña, llorar y ser sanado. ¿No me crees? Esto está bien. Solo quieres que alguien diga, volverás a ser el mismo. Pero no sucederá así. ¿Tienes padres? Sí, lo hice. ¿Dónde vive? Donde sea necesario. El niño habló claramente. Sin emociones. Esto irritó a Steven. Era bueno leyendo a la gente, podía ver a través de mentiras y manipulaciones. Pero ahora, nada. Ni una sola grieta. Solo una especie de certeza aterradora. No voy a ir a algún lugar en medio de la nada a escuchar las historias de alguien. No hay necesidad de escuchar. Debemos venir. Mirar. Si no te conviene, te marcharás. Pero no te irás. Lo sé. Stephen quería reír. Rechazar. Pero no pude. Porque en el fondo, un hecho aún persistía, el niño se había llamado Howard Bells. Era un hombre que Steven conocía desde que tenía 19 años. Un mentor. Enseñó en una universidad local. Murió en un accidente aéreo en 2007. Y Steven no le contó a nadie sobre él. Nunca. ¿Dónde está este lugar? Preguntó tras una larga pausa. El estado de Kentucky. Apalaches. Vamos mañana. Lo pensaré. Ya lo has pensado. Simplemente no sabes lo que ya has elegido. El niño se levantó, tomó el vaso vacío y se alejó. Stephen lo vio irse. La palabra Apalachia resonó en su cabeza. Él nunca ha estado allí. Nunca quise hacerlo. Y aún así, a la mañana siguiente le pidió a Emma que empacara sus cosas. ¿A dónde vamos? Preguntó sorprendida. A Kentucky. ¿Para descansar? Espero que no. Salieron de Nueva York temprano en la mañana. Jamie llegó con 2 mochilas rotas y una tableta vieja. En el camino apenas hablaba. Solo a veces mostraba el camino, como si supiera dónde y cuándo girar. No utilicé el navegador. Al 4.º día de viaje, cuando el asfalto se convirtió en un camino de tierra, Steven sintió algo extraño, no ansiedad, sino humildad. Fue como si por primera vez hubiera dejado de luchar contra aquello que no podía calcular. El coche se detuvo en un viejo arco de madera cubierto de musgo. Detrás hay un camino estrecho que se adentra en el bosque. No hay señales. Sin cámaras. Ni una sola señal de civilización. ¿Aquí? Preguntó Steven. Casi, respondió Jamie. El resto es a pie. Pero no te preocupes. Alguien ya está esperando. Steven miró a su alrededor. El bosque estaba en silencio, como si estuviera escuchando. Y por primera vez desde el accidente, pensó en algo más que el cuerpo. Y sobre el hecho de que no está solo. Caminaron aproximadamente 1 kilómetro por un sendero muy transitado. Jamie avanzó con calma, como si estuviera en casa. Steven se desplazaba en una silla de ruedas cuyo motor ya empezaba a sobrecalentarse debido al terreno irregular. Después de unos minutos, el bosque se abrió y ante ellos se abrió un lugar que parecía no existir. Sin señales de tráfico, sin servicio de telefonía móvil. Solo un campo abierto rodeado de colinas y unas cuantas construcciones de madera, sencillas como del siglo pasado. En medio del claro hay una fogata, al lado hay una gran terraza común donde alguien estaba cortando verduras. La gente se movía lentamente, sin prisa, como si no tuviera prisa. Stephen esperaba cualquier cosa, desde ermitaños hasta hippies. Pero aquí había algo completamente diferente. Todo parecía demasiado tranquilo. Es como si nada malo hubiera sucedido aquí durante mucho tiempo. O quizás simplemente estaba sucediendo, pero ya nadie tenía miedo. Estamos aquí, dijo Jamie. ¿Quiénes son todas estas personas? Los que se quedaron. El resto se fue. Algunos, para siempre. Algunos lo logran por sí solos.
Le salió al encuentro una mujer de unos 40 años. Su nombre era Mai. Ella no hizo ninguna pregunta, simplemente sonrió y dijo, tenemos una habitación libre. Con agua tibia. Si necesitas algo, solo dímelo. Steven quería aclarar cuánto costaba el alojamiento, cuál era el procedimiento, el horario, la comida, pero ella ya se había ido. Como si no hiciera falta aquí. O como si todo lo que estaba acostumbrado a controlar no importara aquí. La habitación era sencilla, una cama, una silla de madera, una ventana que daba al bosque. Sobre la mesita de noche había un paño cuidadosamente doblado. Lo desdobló y dentro había una tercera postal. Esta vez era un hombre que subía la pendiente con una pierna vendada. Él maldijo. ¿Qué carajo está pasando? Jamie, por casualidad, desapareció. No apareció en todo el día. Por la tarde, Steven fue a la terraza común. Había 6 personas sentadas en una mesa larga. Nadie lo miró con piedad. Alguien asintió. Una mujer, Hannah, simplemente colocó un tazón de sopa delante de él. Comió en silencio, observando con el rabillo del ojo. Es sorprendente que nadie hablara de Dios, de la fe, de la salvación. Las conversaciones fueron sobre el clima, los árboles y los planes para construir un invernadero. Más tarde, un hombre alto con una camisa beige se le acercó. Parece que tiene unos 50 años. Cabello corto, postura fuerte, rostro tranquilo. Steven, soy Ellie. Me alegro de que lo hayas logrado. Extendió su mano. Steven lo agitó automáticamente. No sabía qué esperar. ¿La mirada de un charlatán? ¿Predicador? Pero había algo diferente en los ojos de Ellie, un interés tranquilo, casi médico. ¿Me dijeron que puedes ayudar? No estoy volando. Solo estoy observando. Tu cuerpo sabe cómo recuperarse. Pero primero tienes que dejar de pelear con él. Lo siento, pero esto parece un discurso vacío. Tal vez. Pero aún así te quedaste. Significa que algo dentro ya está cansado de resistirse. Ellie se quedó en silencio. Luego dijo, empezaremos mañana. Nada complicado. Solo respirando. Y silencio. Lo demás sucederá cuando tenga que suceder. Él se dio la vuelta y se alejó. Sin drama. Sin promesas. Steven permaneció en la terraza. Escuché los sonidos de la noche, el bosque susurraba, como si supiera quién había llegado. Los siguientes días fueron extraños. Todas las mañanas Ellie venía y se sentaba en silencio frente a él. 5 minutos. 10. No hablar. Luego dijo, respira. No con la mente, sino con el cuerpo. Esteban estaba enojado. No está acostumbrado a ser pasivo. Quería saber exactamente qué estaban haciendo. Exigió un diagrama, un algoritmo, una prueba. Pero Ilan no respondió. Solo dijo una cosa, mientras quieras controlar, no confíes. Hasta que no confíes el cuerpo no se moverá. Al tercer día, Steven perdió los estribos. Todo esto es un juego de pseudoespiritualidad. No soy un idiota. Yo tenía una empresa que facturaba 20 millones al año. Estoy acostumbrado a la realidad. Ellie simplemente se encogió de hombros. El problema no es que no creas. Es que tienes miedo de no tener razón. Pasó una semana. Una noche, Steven se despertó con una fuerte sensación de hormigueo en las piernas. Se sentó en la cama, jadeando en busca de aire y agarrándose las caderas. Sentí como si agujas me perforaran los músculos. Llamó a alguien, pero nadie vino. Solo una hora después el dolor desapareció. Por la mañana no dijo nada. Ellie, como de costumbre, vino y se sentó enfrente. ¿Fue hoy? Preguntó en voz baja. Stephen asintió. Dolor. Pero era como si el cuerpo recordara que estaba vivo. Ellie sonrió. Apenas está empezando.
En la terraza, Steven volvió a ver al hombre que había estado en silla de ruedas el primer día. Hoy caminó, lentamente, con un bastón, pero con sus propios pies. Sus miradas se cruzaron. El hombre asintió. Stephen lo cuidó durante mucho tiempo. Él no sabía en qué se había metido. No sabía cómo terminaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Porque quizá por primera vez empezó a sentirse él mismo. Lo primero que se dio cuenta fue que el dolor era bueno. El dolor significaba que todavía podía sentir. Que se mueven esos nervios que no debieron permanecer. Pero junto con esto vino algo más, el miedo. No para el cuerpo. Porque todo lo que sabía sobre sí mismo podría resultar ser una mentira. No se lo contó a nadie. Incluso Elías. Simplemente seguía haciendo lo que me pidió. Respirar. Observar. Escuchar. Steven nunca meditó, hizo yoga ni creyó en los campos de energía. Pero cada día que pasaba sentía cada vez más claramente que algo estaba cambiando. No afuera, adentro. Empezó a notar pequeñas cosas, el olor de la hierba después de la lluvia, la forma en que el sol se escondía detrás de las colinas, el sonido de pasos sobre un piso de madera. Es sorprendente lo rápido que puedes recuperar la paz si dejas de ignorarla. En la cuarta semana comenzaron los ataques. Convulsiones. Agudos destellos de dolor de espalda. Él gritó. Mai vino con toallas calientes y no preguntó nada. A veces Jamie simplemente se sentaba allí, en silencio como siempre. Un día ya no aguantó más. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás con alguien tuyo? Porque estoy donde se supone que debo estar, respondió el niño. ¿Y si no funciona? Entonces volverás a ser quien eras. Eso es lo que me da miedo, dijo Steven. Tranquilo. Por primera vez, honestamente. A la mañana siguiente, cuando Ellie llegó, Steven no respiraba. Él simplemente observaba. Y de repente dijo, me odio. ¿Para qué? Por debilidad. Por no saber afrontar la situación. Por perderlo todo. ¿Estás seguro de que perdiste algo? Quizás sea al revés, comencé a ver algo por primera vez. Steven permaneció en silencio. Ellie continuó, ¿sabes lo que es la verdadera abstinencia? No es cuando duele el cuerpo. Aquí es cuando todo lo que creías que era se derrumba. Unos días después, hacia la tarde, se despertó con una sensación de presión en los pies. Miró atentamente, nada había cambiado. Pero por la noche volvió a sentirlo, una corriente ligera, apenas perceptible, como si la sangre brotara de donde hacía tiempo que no había llegado. No durmió hasta el amanecer. No por el dolor, sino por el hecho de que la esperanza resultó ser peor que el diagnóstico. Por la mañana salió a la terraza. Jamie se quedó allí. ¿Qué pasa después? Preguntó Steven. Te caerás. Y luego te levantarás. ¿Y si no funciona? Aún así te levantarás. Porque ahora ya no eres tú el que llegaste. Por primera vez en mucho tiempo, Jamie tomó su mano. Así. Sin palabras. Y por alguna razón esto funcionó mejor que cualquier fisioterapia. Después de 2 semanas, Ellie sugirió un ejercicio, agárrate a los pasamanos. Intentar. Sin presión. Simplemente dale una señal a tu cuerpo. Era una mañana sin nubes. No hay nadie alrededor. Steven agarró la barandilla de madera. Mi corazón latía como si estuviera en una cinta de correr. Él no creía que algo pudiera pasar. Y aún así, tensó los brazos, se concentró y se inclinó hacia adelante. Y de repente, movimiento. Insignificante. Pero distinto. Las caderas temblaron. Un balanceo ligero y respiratorio hacia adelante. Estuvo a punto de caerse, pero Ellie lo atrapó. Esto no es un paso. Es una llamarada, dijo. El cuerpo recuerda, incluso si la mente tiene miedo. Él no se fue a la cama esa noche.
Se sentó en la terraza y miró el cielo que oscurecía. Se sintió roto. Pero vivo. Él no sabía a dónde conducía ese camino. Pero por primera vez desde el accidente, no quería regresar. Porque se dio cuenta de que su parálisis no comenzó en su cuerpo. Él estaba dentro. Y ahora esta armadura interior ha comenzado a agrietarse. No recordaba exactamente cuándo se puso de pie. No en el sentido de ponerse de pie. Esto ocurrió casi 2 meses después del primer movimiento. Primero por unos segundos, luego por un minuto, luego con apoyo. Todo era lento, incierto, difícil. Pero no se levantó en el momento en que sus piernas cedieron. Y ese fue el momento en el que dejé de esperar un milagro del exterior y comencé a simplemente vivir. Pasó casi 3 meses en la comunidad. Durante este tiempo he recorrido un largo camino que ningún plan de negocios podría haber calculado. Aprendió a estar en silencio, no como una demostración, sino como una habilidad para escuchar. Aprendió a aceptar ayuda. Aprendió a reír de nuevo. Sin cinismo. Y lo más importante es que ya no veía la silla de ruedas como una sentencia de muerte. Era un estado temporario. O tal vez incluso un regalo, la oportunidad de parar. Cuando estaba a punto de partir, nadie le dijo adiós. May le entregó una bolsa de hierbas secas para el olor de casa. Hannah dijo, ahora sabes que un lugar no es un punto en un mapa. Este es un punto en ti. Jamie se quedó de pie junto al coche. Él no parecía molesto. ¿Estás listo?, preguntó. Stephen asintió. ¿Y tú? Siempre estoy listo. Solo tengo una cosa más que hacer. Steven no preguntó cuál. En su interior sabía que no importaba. Porque ahora confiaba. No a ciegas. Sencillamente. Honestamente. 3 meses después regresó a Chicago y vendió su participación en la empresa. No me arrepiento. Es sorprendente lo fácil que es dejar ir algo a lo que te has aferrado toda tu vida cuando te das cuenta de que ya no te define. Compró un edificio en el sur de la ciudad, una antigua escuela, parcialmente destruida. Hice algunas renovaciones e invité a gente de esa misma comunidad. El centro fue bautizado con el siguiente nombre. Paso 1, primer paso. Allí acudieron aquellos que habían sido descartados por la medicina oficial. Y los que se autodescartaron. No prometió milagros. No hizo ningún diagnóstico. Simplemente estaba creando un lugar donde era posible ser débil. Lo cual significa empezar desde el principio. Se necesitaron casi 6 meses para procesar los documentos. Los servicios de tutela estaban demorando el proceso. Jamie no tenía papeles, ni historial oficial, ni siquiera fecha de nacimiento. Pero el juez finalmente firmó los papeles, mirando a Steven a los ojos y preguntándole, ¿entiendes en lo que te estás metiendo? Mejor de lo que jamás entendió cualquier cosa. Así que Jamie Clark se convirtió en su hijo. Formalmente, a los 9 años. De hecho, desde el mismo día que estuve en su puerta con una postal de mi infancia. Pasaron 2 años. Una mañana, Jamie entró en la oficina de Steven. Sentado enfrente. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo, tengo que irme. ¿A dónde? Más lejos. ¿Solo? Siempre. Steven no respondió. Él lo sabía. Lo sabía hace mucho tiempo. Y aún así, mi corazón se hundió. Lo lograste, dijo Jamie. Eso era lo principal. Ahora puedes ir por tu cuenta. Y voy allí, donde otra vez alguien no cree. Stephen se puso de pie. Hace mucho tiempo que no usa el cochecito. Abrazó a su hijo. No como un niño. Y como el que vino cuando estaba oscuro. Unos meses después recibió una postal. Sin sello. Sin firma. Había un hombre allí. Yo estaba caminando por la carretera. Y junto a él hay un nuevo niño. Sin palabras. Solo un dibujo.
Stephen sonrió. Sabía que en algún otro lugar comenzaba la historia. Nuevo. Él no se consideraba curado. Se consideraba vivo.